¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. Hay mucho interés por conocer de la actualidad de la minería, como sabemos, un motor de la economía nacional. Vamos a conversar con el señor Víctor Govitz. Él es presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía. Acaba de asumir su puesto en febrero, reemplazando a Raúl Jacob. Y por supuesto, pues es quien está al frente de Antamina. Vamos a hablar de ambos frentes de su trabajo, señor Govitz. Gracias por estar con nosotros. Pero por supuesto, primero preguntarle sobre cuál es la actualidad y la urgencia en la agenda minera. Desde hace varios años ya estamos hablando de que no hay proyectos nuevos en cartera, que nos estamos quedando ya con la cosecha pasada, por más que haya habido buenas noticias como la de Quellaveco recientemente, pero que el porvenir es un tanto incierto. Sí. Cuéntenos, por favor, cuáles son las perspectivas. Mire, en general la industria minera, como bien dice, de los años 90 ha venido creciendo y ha perdido velocidad de crecimiento. El Perú ha alcanzado la posición muy relevante en producción de cobre, somos el segundo productor de cobre, pero claramente el potencial no lo estamos desarrollando plenamente. Hay proyectos en el norte, en Cajamarca, hay proyectos en el sur, en Arequipa, Purímac, todavía pendientes. Tendremos la posibilidad, estamos produciendo aproximadamente 2,5 millones de toneladas de cobre, Uh -huh. podríamos tener la ambición de duplicar esa cifra. Esa es la significancia. Entonces, ¿qué ha pasado? Creo que han habido dos temas centrales, ¿no? Ha coincidido ese crecimiento con la descentralización y la descentralización ha traído como consecuencia un traslado, digamos, de fondos públicos, en este caso llamado canon minero. Número por eso es el 50% del impuesto a la renta a las regiones donde están las actividades mineras. Pero no hemos acompañado ese esfuerzo con tener las capacidades de gestión. Y la población tampoco le ha exigido a sus autoridades electas esa rigurosidad, esa transparencia en el uso de los fondos. A lo largo de estos 20 años que ha pasado, finalmente la población no encuentra la correlación directa entre promover la minería y el bienestar que debería acompañar los recursos con los cuales se cuenta. El Perú, macroeconómicamente, es un país sólido, con grado de inversión como pocos países. El Perú tiene el ratio de deuda neta respecto a su PBI el mejor en la región, pero estamos teniendo un problema de gestión pública. Tenemos más de 2.600 proyectos de toda dimensión parados. Si uno Uh analiza -huh. en detalle, es porque los expedientes técnicos han estado mal elaborados. Entonces, al estar mal elaborados, surgen los conflictos con los contratistas o los presupuestos salen de control, llega a Contraloría y finalmente, como digo, no le estamos dando al ciudadano a través de la gestión pública servicios de calidad. El ciudadano espera educación pública de calidad, el ciudadano espera salud pública de calidad, el ciudadano espera sistema de transportes de calidad, el ciudadano espera seguridad de Uh calidad. -huh. Entonces, Uh -huh. ¿cómo resolver eso? Creo que tenemos que ser parte de la solución. Nosotros conocemos los territorios altoandinos, desarrollamos proyectos en esas cotas y en esas cotas logramos establecer una logística de ingreso de personas, de insumos, de materiales, de equipos y finalmente hay una logística de salida que es la producción final. Tenemos que ser parte de esa solución porque de nada vale que sigamos quejándonos de que, digamos, la gestión pública es mala. ¿Sí? Uh -huh. Tenemos que Uh ser -huh. parte de la solución, porque si no la población no recibe resultados o servicios públicos de calidad. Usted, usted, Aunado a usted eso, propone efectivamente un cambio para detenernos ahí un ratito, porque usted propone en realidad un cambio de paradigma con respecto al papel de las empresas mineras. Si tenemos que acercarnos un poco más, ¿cómo se podría procesar ese cambio? ¿Cómo pasar, digamos, como usted señala, un tanto de la queja a la acción? Ya sabemos que se pagan impuestos, ya sabemos que hay casos virtuosos, además, ¿no? Entre las empresas mineras en su relacionamiento con las comunidades, pero ¿cómo podemos hablar de ir más allá? lo que necesitamos es involucrarnos, es decir, obviamente las empresas mineras como concepto operan en diferentes regiones, ¿no? Es decir, Uh -huh. las empresas mineras tendrán que trabajar conjuntamente en las regiones, en las áreas de influencia operativa, y en esas áreas de influencia operativa trabajar desde el inicio, que es planificar.
crear los espacios para que se planifique de manera concertada y que claramente los proyectos reflejen el consenso y, digamos, y que la población entienda pues que los recursos no son infinitos. Ese proceso de planificación, ese diálogo de planificación, es un primer paso de madurez de la ciudadanía. Y lo segundo, una vez que se ha planificado y priorizado, hay que ejecutar. Y la ejecución también tiene que ser transparente. Tiene que ser transparente y obviamente cuando se presenten problemas, con la misma transparencia resolverlos. Esa es una manera de participar, digamos, a colaborar en la gestión pública, pero a su vez en generar ciudadanía. Porque esa tiene que ser la fórmula con la cual la ciudadanía le exige a la autoridad que ha elegido. Ujú. Lo que se ha roto eso y hemos caído en una cosa perversa que es exigir soluciones de corto plazo. Y el mundo no hay solución mágica, ¿no? Ujú, Para los ujú, problemas que hemos acumulado. No hay que ujú, olvidarnos que nuestra geografía es agreste, tenemos espacios, claro, somos un territorio muy vasto, pero tenemos una geografía tan agreste que en esos espacios remotos la productividad es muy baja. Son mercados ujú. poco conectados con los mercados, entonces se requiere una planificación, se requiere entender de que no se puede hacer todo a la vez, pero creo que si no generamos esos espacios y esa ciudadanía, es poco probable que no encontremos una fórmula mágica para solucionar. Hablamos de una alianza que viene, digamos, desde la etapa, como usted señala, de planeamiento. Pero esto implicaría, entiendo yo, una reforma al modelo de canon minero que tenemos actualmente. Creo que no, digamos, Ujú, tenemos que ser bien precisos y pragmáticos, ¿no? Claramente, si uno mira de lejos, digamos, la regionalización no fue perfecta. Si uno mira la geografía del Perú, debieron crearse corredores que integren la zona amazónica con la zona alto ujú, andina, con la zona costera, porque por la dimensión, digamos, que tenemos como país, somos 33 millones, somos menos del 0,5% de la población, ujú, pero tenemos una oferta, no solamente minera, en agroindustria, en madera, una serie, artesanía, cultura, tenemos que tener una mirada exportadora. Para eso necesitamos una mirada, digamos, transversal, digamos, integradora, como dije, ujú. de estos ejes, más de un eje. Eso no se ha dado, lamentablemente no estamos en esa situación, pero sí lo que tenemos que lograr es trabajar en que se entienda que se va a tener que lograr esa planificación como paso previo para Ujú, ejecutar. Muchas ujú, veces pensamos que el crecimiento es solamente cemento, ¿no? Y es más que eso, es más que eso. Tenemos que ujú, lograr generar una ciudadanía en esos espacios y, como dije al inicio, si una cosa caracteriza al sector minero es que planifica. El sector minero planifica en décadas y el sector minero opera en esos ujú, sitios remotos. Entonces, tenemos atributos que tenemos que tener la capacidad de compartir, de discutir digamos, y ser parte de la solución. Y ahí me detengo un minuto. En el sí, segundo gobierno de Alan García se creó un aporte voluntario y ese sí. aporte voluntario tuvo ese objeto, lograr un espacio para que ese impuesto adicional obligue a que se sienten en la mesa el sector público con el sector minero para justamente lo que he hablado, priorizar y ejecutar. Ujú. Vino el gobierno de Humala y le cambió de nombre y en lugar de, los montos se han mantenido, pero se centralizan. Se siguen enviando al gobierno central y el gobierno central los traslada. Pero se perdió una oportunidad de diálogo abierto, de construir ciudadanía y construir gestión pública. Es decir, generar Luis, capacidad. Luis, Luis Carranza ha reclamado en la misma línea que usted plantea ahora, es decir, que se perdió lo que se había avanzado al respecto. ¿Cuánto se avanzó con ese modelo de García, porque o desarrollado durante el segundo gobierno de García? Porque los especialistas efectivamente coinciden en eso. ¿Cuánto se avanzó y cuánto se perdió, por supuesto? Mire, se avanzó mucho porque como dije, es un espacio de diálogo, es un espacio en el cual nos conocemos y Ujú, nosotros rompemos también a veces el esquema de enclave, ¿no? Es decir, yo miro mi negocio, en la huella de mi negocio, saco mi producción, ingresan mis insumos y no me ocupo de nada. y chao. Ujú, Así, chao. Y me obliga primero a ujú, mirar más amplio. Esa empatía es clave. Y por otro lado, como digo, está demostrado que es una industria que opera en esas condiciones. Hay una transferencia de conocimientos, hay una transferencia de oportunidades que no tiene valor. Es decir, no sé cómo cuantificarlo, pero es lo que necesitamos. ujú, ujú, No ujú. es decir, a ver,
Si tenemos entidades públicas, como puede ser el Banco Central de Reserva, que quizás es nuestro mejor ejemplo, es un ejemplo de meritocracia, es un ejemplo que sigue produciendo las generaciones que los reemplaza de manera eficiente. Eso es lo que tenemos que aspirar como país. Es decir, no vamos a poder sonar como un Superman, que con una varita mágica lo soluciona, o con un sistema centralista. Los problemas tienen que resolverse en el campo, y ahí en el campo decir, están los fondos, es un país que ya no es pobre, pero no tenemos las capacidades para ejecutar de manera eficaz y eficiente. Entonces, ese modelo tuvo muchas virtudes, pero, digamos, fue mal calificado, le llamaron óvulo en un momento, porque lo llenaron digamos, de adjetivos, y finalmente en el gobierno Humala se mantuvo el impuesto, pero lo centralizaron y se perdió la oportunidad. Fue una reacción estatista, en realidad, la que terminó por eliminar esa relación en el cual además tenías no solo la comunidad, sino un jugador con tecnología y estándares de punta, como son las propias, o sea, eran los llamados en todo caso a dirigir ese proceso y no el propio Estado, ¿verdad? O acompañarlo para no llamarlo dirigir, ¿no? Para acompañarlo. Tenemos que ser parte de la solución. Entonces, ¿verdad? Ahora, hay que tratar de hacerlo visible y tratar de que regrese. Perfecto. Eso es uno. El otro tema que preocupa es el tema de la exploración. El marco legal ahora mismo en exploración incentiva esta actividad, porque también nos estamos quedando retrasados en ese frente. Sí, y yo tengo ahí una hipótesis, ¿no? Y eso está relacionado con el primer tema, ¿no? Es decir, la falta de gestión pública y la falta de servicios hace que las expectativas de la población crezcan y no se satisfagan. Y claramente es un espacio en el cual hay una actividad minera de alta productividad, en un espacio donde ha habido, por lo general, baja productividad. Entonces uno genera una tremenda diferencia en ingresos. El primo es agricultor y el otro primo es minero. Y entonces generas una distorsión en el territorio muy grande. Y eso genera conflicto. Y la solución del Estado, nuestro Estado, ha sido llenarlo de más regulaciones. Cuando ahí no está el problema. Entonces hemos trabado el sistema, y específicamente la pregunta que usted me hace, en exploraciones, erróneamente se está pensando ambientalmente, es una actividad de muy bajo impacto ambiental y curiosamente de alto riesgo financiero. De 1000 proyectos que se exploran, muy pocos se convierten en una mina. Es decir, pero necesitamos explorar, es intrínsecamente necesario. Al día de hoy ha generado una traba en el permiso y además ha generado una alta expectativa. Entonces la población piensa que una exploración es una mina. No es así. Es decir, una exploración es eso, una exploración con alto riesgo financiero que no necesariamente se va a convertir en una mina. Entonces estamos perdiendo el paso. Hay jurisdicciones en el mundo como Nevada, como el mismo Canadá, Calgary, donde los permisos ambientales de exploración toman 3 meses. Aquí en el Perú, lamentablemente, toman más de 3 años. Entonces, estamos trabajando, estamos quedando sin potencial de seguir creciendo. Si no todo en el Perú está resuelto ni está explorado, necesitamos seguir explorando. Pero para mí ha sido la respuesta de la sociedad, la respuesta del Estado ante un problema que ha estado con una respuesta mal formulada y por lo tanto una solución imperfecta. ¿Esto pasa por un tema legislativo o pasa por un tema administrativo de ministerio? Pasa por un tema administrativo del ministerio, también es cierto. En los años 70, en los años 60, en el Perú había el Ministerio de Fomento. Dentro del Ministerio de Fomento estaba la Dirección General de Minería. En los años 70, con el gobierno militar, se crea el Ministerio de Energía y Minas, que centraba todas las operaciones. Pero después se crea el Ministerio del Ambiente, le dan funciones al Ministerio de Agricultura, otras al Ministerio de Cultura, y al día de hoy, nosotros que necesitamos sacar un permiso, nos enfrentamos a un Estado de múltiples cabezas. Tienes que ir a visitar 7 ventanillas o 10 ventanillas en lugar de una. Todo se ha vuelto más lento, todo se ha vuelto, y son miradas de silo. Entonces, eso hace que, perdamos el sentido de urgencia. El sentido de urgencia es un país que necesitamos seguir invirtiendo, un país que necesita generar empleo formal, y esta es una actividad que justamente reúne esas características de inversión, de empleo formal y sobre todo de actividad operativa en las zonas más remotas del país. Todavía de repente es muy temprano para decirlo, pero ya podemos ver una mejora
en la actual gestión frente a lo que fue la de Pedro Castillo, que fue en realidad pues una locura en todos, casi todos los frentes del Estado. Y me Sí, imagino que el ministerio, si bien no maneja grandes proyectos, sí tiene pues mucho que ver con la relación con comunidades, etcétera, etcétera. Y lo que se veía era una intención de incluso incrementar la conflictividad. Y sí. ya podemos observar algunos contrastes que sean bienvenidos ahora. Yo puedo destacar que en el actual gobierno, en el actual gabinete, hay técnicos, ¿no? Técnicos, seguramente muchos con más experiencia estatal que privada, pero finalmente conocen el campo Uh y -huh. entienden el proceso productivo, ¿no? Eso es un primer punto. Lo segundo es que sí, el propio Estado está en este momento haciendo, en representación de todos, una inversión tan grande en la refinería de Talara, de alguna manera está reconociendo esa situación. En el último evento de PIDA mencionó que vamos a trabajar todos juntos en encontrar una fórmula de manera que se simplifiquen los trámites sin bajar los estándares. Y si uno mira de manera fría lo que ha pasado con la refinería y este decreto supremo que no tiene el nombre de refinería de Talara, lo que está hecho, Uh -huh. está firmado por el ministro y por la presidenta, es claramente un reconocimiento de que en el país hemos creado un sistema que traba todo. Es decir, Uh -huh. un decreto supremo que permite operar, lanzar la operación de la refinería Talara durante 18 meses para que en paralelo obtenga los permisos operativos. Uh -huh. Uh -huh. Eso para mí es una muestra clara de que el propio Estado está viendo la manera que se ha trabado todo el sistema. Y para empezar, en todo caso, para comenzar a destrabar con los privados, tendría que haber el mismo tratamiento, ¿no? Claro, ese es un poco, sería, sería ideal, pero sabemos que eso no va a pasar, pero Uh -huh. sí somos conscientes que tenemos que encontrar una solución. Tenemos que Uh encontrar -huh. una solución y por lo menos estamos viendo sensibilidad para escuchar y trabajar en ese sentido. Pasando del nivel macro interesante que usted nos ha descrito a un nivel puntual como es la empresa en la que usted está en Antamina, ha anunciado incluso una inversión importante ahora recientemente de incremento. Eso quiere decir que hay una apuesta por el sector minero en el país. Cuéntenos un poco. No, pero en general, quizás antes de entrar al detalle, Sí. Antamina es lo que confirma es que el Perú tiene una serie de atributos, ¿no? Uh -huh. El Uh principal -huh. atributo es claramente geológicamente tenemos un tamaño ya de producción y un potencial por desarrollar. Y eso que ha traído que además hay un ecosistema. Es decir, Uh la -huh. industria minera no solamente son las empresas mineras, hay proveedores de bienes y servicios, hay contratistas, hay empresas especializadas en ingeniería, hay empresas especializadas en varios temas, y eso genera una suerte de ecosistema que permite la actividad minera. No es menor, no es menor, no es menor. Uh -huh. Dicho esto sí, en el Perú también hay inversiones de casi todas las principales empresas mineras del mundo. En el caso de Antamina, son 4 accionistas, BHP, que es una empresa Uh de -huh. mayor dimensión en el mercado, como valorización en el mercado, BHP, con sede en Australia. Está Glencore, una casa comercial y una casa minera de gran dimensión, listada en Nueva York también, y que tiene base sus oficinas en Suiza. El tercer accionista de Antamina es Teck, una compañía canadiense listada en Vancouver, y la cuarta es Mitsubishi, una casa, digamos, muy importante también en Japón. Entonces, eso nos da una idea, uso el ejemplo de Antamina para que todos visualicemos la calidad de socios, ¿ya?, que invierten en el Perú. Y claramente, como dije hace unos minutos, es una inversión de largo plazo. Y tenemos estos baches, estos problemas por resolver, pero si, como dije también hace unos minutos, trabajamos todos en la solución, el potencial por desarrollar sigue siendo promisorio. Por lo Uh -huh. tanto, eso explica por qué se sigue invirtiendo. En este caso, se ha presentado en abril del año pasado una modificación al estudio de impacto ambiental y esta modificación va a permitir extender la vida de operaciones también. Para terminar, hemos hablado un poco del panorama también incluso a mediano plazo. ¿Cómo está el mercado en el corto plazo? Porque siempre en los últimos años hemos estado diciendo el Perú no va a aprovechar el último boom y ya no sabemos muy bien los no especializados en qué momento está el mercado y qué perspectivas podemos esperar para este año, para el siguiente.
Claro, es una buena pregunta, ¿no? Porque nos permite mirar ya más largo, ¿no? Ujú, Lo que es cierto es que el mundo es consciente del cambio climático y es consciente que tiene que acelerar la descarbonización, tiene que ujú, bajar dramáticamente el consumo de combustibles fósiles. Y eso le da pie a varios metales y fundamentalmente al cobre. el cobre Sí, es el rey para la descarbonización, según así es, entendemos. así es. Y Ujú, entonces, en el Perú y en Chile, en esta región, entre los dos países, tenemos casi el 45% de las reservas. Esa es la dimensión del impacto, ¿no? Si uno ujú, pensaría, hacer un símil, es como el equivalente a Arabia Saudita en los ujú, años 60. Ese es el ujú, potencial que existe, ¿no? Pero claramente en el caso del Perú tenemos que resolver lo que hemos conversado al inicio, ¿no? Destrabar ujú, significa tener claridad de que la minería puede ser una fuente, y lo es, pero puede ser de manera ampliada la fuente de financiamiento, el cierre de brechas. El cierre de brechas y además con una integración logística para que seamos un país exportador, ¿no? Como debe ser nuestra ambición, nuestra visión. Creo que eso es muy bueno, es decir, en el largo plazo hay una gran potencial, se está reflejando en el precio, a pesar de que China no termina, es decir, China se cerró por COVID, China es el principal consumidor porque China es el gran país que se está convirtiendo de rural a urbano, es el ujú. gran consumidor de cobre. Ha tenido todavía traspieces por el tema de COVID y claramente todavía por la guerra en Europa hay una suerte de inflación. Es decir, hay precios de metales altos, pero también hay costos altos. Ujú, 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 Todavía, exacto. todavía no es un Ujú, mundo completamente ordenado, ¿no? Es decir, ujú, China ujú. tiene que superar plenamente su tema digamos, sanitario y auguraríamos, esperaríamos todos que esta crisis de Europa se resuelva para que las economías se ajusten al nivel correcto. Bien, bien. Víctor Govitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muchas gracias por traernos estas interesantes perspectivas y además propuestas. Uno esperaría que algo como lo que ustedes están poniendo sobre la mesa reciba una contraparte por el lado político, ¿no? Efectivamente, y echar a andar este tren, que en realidad Así es. de eso se trata. ¿Ustedes ya han puesto sobre la mesa estas propuestas frente al gobierno? Sí, las hemos puesto frente al gobierno, estamos trabajando con ellos, tratando de que estas ideas, estos conceptos se conviertan en acciones. Creo que las empresas mineras en particular estamos trabajando en las regiones en las cuales nos toca operar. Yo puedo comentar con la región de Ancash, con el nuevo gobernador de Uh -huh, Ancash, hemos logrado tener un espacio de diálogo muy importante y estos conceptos nos están llevando a trabajar juntos. Por eso es uh que -huh. yo auguro que es posible, sí es posible lograr esos espacios y avanzar en ese sentido. De acuerdo, ojalá así sea. Muchas gracias, Víctor Govis, por acompañarnos hoy en Muchas Caretas. gracias Gracias por por la estar con entrevista. nosotros. Gracias. Adiós.